Muy buenas tardes y buenas noches para los que se conectan desde lejos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en esta ocasión en que Dios nos permite estar en esta página para compartir un nuevo mensaje. Así que espero que todos se encuentren bien y que podamos disfrutar de un nuevo estudio que seguramente va a ser de gran inspiración para todos. Y creo que todos los estudios son inspiradores y estamos sacando buen provecho de ellos. Solo que este tiene algún condimento espiritual un poco más fuerte y van a ver ustedes que tiene eh, un, un tono un tanto diferente en algunos aspectos porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el libro de la vida, con el registro civil del cielo, así se le llama, y ustedes van a entender después por qué se llama así. Quiero saludar a Oscar Maqueda, aquí está saludando ya anticipadamente para este fin de semana. Gustavo Peyronel también está aquí. Tenemos a Dionisio López, qué lindo es que ya se estén conectando y bueno, a medida que avancemos en el tiempo, iremos saludando a los que entrarán. Entonces vamos a tener, como siempre lo hacemos, una oración para que sea Dios quien dirija este estudio a través de lo que Él nos ha dejado en su palabra y nos dé la capacidad de entender estos textos bíblicos que vamos a analizar relacionados con el libro de la vida, que lo mencioné en una ocasión anterior cuando estudiábamos el tema del milenio. Allí salió ese asunto del libro de la vida y les dije que en algún momento se los iba a explicar, porque Apocalipsis 20 termina diciendo que no entrará en el cielo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida, y creo que eso puede despertar el deseo en muchos de ustedes de saber entonces, bueno, ¿cómo puedo yo estar seguro de que mi nombre está registrado y qué debo hacer para eso, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a ver en este estudio. ¿Quién más está aquí saludándonos? Choveto Salguero, qué bueno que estás aquí, Choveto, un gusto de saludarte. Jorge Pérez, y bueno, eh, allí está también mi esposa en la otra computadora para tomar nota de los pedidos de oración que ustedes tengan. Recuerden que al final de cada tema tenemos unos minutos de oración para poner en manos de Dios los pedidos que ustedes tengan. Así que vayan escribiéndolos para que no se acumulen al final y podamos mencionarlos en esa oración para que, bueno, Dios los atienda conforme a su voluntad. Es lindo poder presentarle a Él nuestras necesidades, ya sea personalmente como públicamente. Teresa está aquí también. Teresa desde Uruguay nos está eh, siguiendo en cada estudio, y allí Jorge con un saludo a su estilo. Bueno, vamos entonces a tener una oración y comenzamos con este hermoso estudio. Estoy seguro que les va a gustar. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias porque podemos en esta tarde o en horas de la noche en otros lugares estar reunidos en esta página para poder descubrir la verdad que hay sobre este tema que tiene que ver con el libro de la vida. Y rogamos que nos dé sabiduría para poder entenderlo y también para, una vez aprendido este tema, lo podamos aplicar en nuestra vida. Bendice a todos los que están entrando en esta página, bendice a sus familiares, síguelos cuidando de esta pandemia, protégenos, Señor, con tu poder, y rogamos tu bendición por aquellos familiares o amigos que pueden estar afectados por esta dolencia. Pedimos sanidad y también que pronto esto se pueda terminar. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a
estudiar este tema, el libro de la vida, el registro civil del cielo. Y qué mejor que recordar aquel texto que mencionábamos cuando hicimos el estudio sobre el milenio. El versículo 15, último versículo del capítulo 20 de Apocalipsis, dice allí San Juan que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, una expresión bastante dura. Y así es el Apocalipsis, tiene muchas cosas lindas, muchas cosas hermosas, pero Dios no oculta la otra realidad, la realidad de aquellos que definitivamente no tuvieron deseos de tener un compromiso, de contraer un compromiso con Él. Entonces, pues hay expresiones duras así, eh, porque Dios tiene que eliminar el mal en todas sus formas. Y el mal únicamente se se desarrolla en los seres humanos. Entonces, al destruir el mal, obviamente tiene que destruir a quienes no quisieron que Dios se los quitara de sus vidas. En el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 20, Jesús le dice a sus discípulos: no se regocijen de que los espíritus los obedezcan, porque los discípulos habían aprendido de parte de Jesús cómo expulsar demonios y cómo hacer milagros, y ellos tenían el poder de Dios para hacerlo. Y entonces Jesús les dijo, no se sientan felices porque ustedes pueden hacer eso en mi nombre, sino que sus nombres estén escritos en el cielo. O sea, eso era lo más importante. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, no se alegren de que están haciendo cosas buenas, no se alegren de que hacen bien lo que yo les enseñé, que ustedes se portan bien, sino que sus nombres, alégrense de que sus nombres estén en el libro de la vida, porque ¿de qué sirve hacer todo lo demás si allá en el cielo el nombre de ustedes no está? Y esto me hace recordar lo que muchas personas a veces dicen. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, soy buen ciudadano, buen padre, buen esposo, buen empleado. Así que pues yo creo que Dios me va a salvar. Y tengamos cuidado con ese pensamiento, porque no somos salvos por las obras que hacemos, sino por la fe en Dios y por lo que Dios hace en nosotros, que son obras también, pero que Dios injerta en nuestro corazón y las hacemos por impulso del Espíritu de Dios que trabaja en el corazón. Y no estamos haciendo obras para justificarnos, sino porque naturalmente surgen esas acciones buenas por el hecho de que estamos conectados a Dios, así de sencillo. Pero aquel que pretende justificarse y decir yo soy bueno, no le hago mal a nadie, pues tiene que pensar que por más cosas buenas que haga en su vida, si no está conectado con Dios, si no ha recibido a Jesús en su vida como su único Salvador, esas obras no sirven para salvar. Hay un texto muy fuerte que está en Isaías 64, creo que es el versículo 6, donde dice que nuestras obras, con la pretensión de querer salvarnos, ¿no? Haciendo buenas obras, el profeta usa una expresión dura, dice, son como trapos de inmundicia, dice, ¿no? Como diciendo, no te sirve de nada. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, no se regocijen que hacen buenas cosas por mí, sino de que el nombre de ustedes esté en el libro de la vida. Hay otro pasaje que menciona el libro de la vida y está en el libro de Daniel 12, versículo 1. Este es un libro del Antiguo Testamento. El profeta Daniel, hablando de lo que va a acontecer poquito antes de la venida de Jesús, él profetiza, y se viene este tiempo, será un tiempo de angustia como nunca hubo desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, dice el profeta, se salvarán todos los que tienen su nombre escrito en el libro. Qué interesante. Y Apocalipsis 21-27, San Juan dice que no entrará en el cielo nada impuro ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas, solamente los que están o los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Nuevamente menciona la expresión libro de la vida, porque es algo sumamente importante, tiene que ver con nuestra salvación.
Entonces ustedes podrán preguntarse con justa razón, ¿qué debo hacer para que mi nombre esté allá? Porque probablemente alguno de ustedes esté con esa duda, otros dirán, yo ya sé que mi nombre está allá, porque aprendió de la palabra de Dios qué debe hacer, lo hizo y pues tiene que tener fe y la seguridad de que sí, su nombre está allá anotado. Pero quizás para otros que son nuevos en el conocimiento de estos temas, eh, con mucha razón pueden preguntarse, bueno, ¿cómo puedo yo tener la seguridad de que mi nombre está allá arriba? Bueno, tranquilos, ya vamos a llegar a eso y les aseguro que al final del tema ustedes van a saber bien eh, qué es lo que hay que hacer para que nuestro nombre sea registrado allá. Hay una cosa que debemos saber primero. El diablo tomó control de este mundo y cuando el diablo hizo eso y engañó a nuestros primeros padres, lo que hizo es separarlos a ellos de su verdadera paternidad, o sea, de Dios el Padre. Y entonces, como el ser humano escogió servirle a Él, es decir, obedecerle a Él, al diablo, entonces Él ahora queda como el Padre de los seres humanos. Tal es así que en algún momento Jesús, enojado con los judíos de su época, les dijo, a ustedes les gusta hacer las obras del diablo, ¿no? Porque ese es el padre de ustedes, así les dijo abiertamente. Y por el tipo de enseñanzas que ellos tenían y cómo habían deformado el mensaje de Dios. Así que desde ese momento en que el diablo engaña a nuestros primeros padres, él pasa a realizar una especie de secuestro de la raza humana. Y de esa manera el ser humano se va contagiando del peor virus que existe en la historia de este mundo y que es el pecado, ¿no? Es así, ese virus sí que produjo una pandemia terrible. Porque esta pandemia, pues, es como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Hoy lo tenemos, quizá mañana ya no. Y si bien cobra víctimas, pero muchos somos salvos de esa pandemia. En cambio, del pecado no todos son salvos. Y aunque Dios tiene una vacuna para poder curar ese, ese virus, sin embargo, no todos quieren recibirla en sus mentes. Y hay un texto también en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12, donde San Pablo dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron por su camino, por su mal camino, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, no podemos, como decía hace un ratito, justificarnos ante Dios diciendo yo soy bueno, ¿no es cierto? Dios me va a perdonar. No, porque San Pablo dice no hay bueno ni aun uno, porque una vez que hemos caído bajo la paternidad del diablo, pues aprendemos las cosas malas. Y después vamos a explicar por qué, a pesar de eso, seguimos también haciendo cosas buenas. Entonces, nos encontramos en una especie de esclavitud y perdemos la paternidad de nuestro Padre el Creador. Y volviendo a esto de que no hay bueno ni aun uno, recuerdo cuando Jesús hablaba con aquel joven rico, aquel incidente que se registra en los evangelios, cuando aquel joven rico se le acercó y le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él también tenía interés de que su nombre fuera escrito en el libro de la vida. Y Jesús le dijo algo muy interesante. No me llames bueno, porque bueno hay uno solo, el Padre. Ni siquiera Él quiso ser llamado bueno, aunque sí lo era, pero en su humildad dijo, no me llames a mí bueno. Y de esa manera, volviendo a este incidente del diablo, dice San Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están separados de Dios, separados de la gloria de Dios. En otras palabras, Dios el Padre dejó de ser nuestro Padre y el que nos ha adoptado es el otro, el falso Padre.
Y vamos a usar una ilustración que la tengo aquí. La estuve preparando precisamente para ilustrar la situación en que se encuentra el ser humano cuando está separado eh, de Dios por causa del pecado, de la ignorancia, obviamente. Y recuerden esto, amigos. Eh, Santiago 4, versículo 17 dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces hay muchas cosas que son pecado y que creemos que son buenas. Hasta que un día a través de la palabra de Dios descubrimos que, uy, eso estaba mal y yo pensaba que estaba bien. Dios no nos condena por eso. Son pecados por ignorancia. El problema está cuando nosotros aprendemos lo que es bueno y no lo queremos hacer, ¿no? Bueno, el ser humano, a ver si pueden ustedes ver bien esto, está en estas condiciones desde el momento que Adán y Eva cayeron. A ver si lo puedo poner bien. Ahí está. Hay un par de barrancos. De un lado del barranco está el hombre, del otro lado está Dios y al medio un gran abismo, el pecado. Eso produjo separación de nuestro Dios el Padre. O sea, estamos totalmente separados de Él, como dice San Pablo. O sea, destituidos o separados de la gloria de Dios. ¿Queda claro? Así está el ser humano sin Dios, aunque crea en Dios, cuidado, aunque crea. Pero hay algo que todavía no ha hecho para volver a la paternidad de su creador. Entonces, este es el primer esquema y el segundo es la solución. Aquí tenemos otro esquema, a ver, lo vamos a poner bien derechito, donde nuevamente el hombre separado de Dios, pero Jesús dio su vida por nosotros y entonces Él pasa a ser el puente que une al hombre con Dios. A través de ese puente, a través de ese único mediador entre Dios y los hombres, podemos volver a Dios y ser adoptados nuevamente como hijos de Él, porque en realidad somos hijos de Dios. ¿Queda claro? Jesús es el puente. Espero que les guste mi dibujito. Me llevó tiempo, pero con gusto lo hago para poder hacer más accesible a ustedes la explicación, ¿no? De cómo está el ser humano cuando no conoce a Dios y cómo Él puede dirigirse hacia el Padre confiadamente, caminando por ese puente que es Jesús. Y de esa forma somos rescatados de la vieja paternidad. El diablo nos tenía esclavos, ¿no? San Pablo dice que hemos sido esclavos del pecado. Pero por medio de Jesús ahora podemos ser liberados de esa esclavitud y volver al Padre que nos espera con los brazos abiertos. Hay una historia muy linda que ustedes habrán leído en los Evangelios, la historia del hijo pródigo, ¿no? Aquel hijo que gastó toda la herencia que el padre le dio porque le correspondía, se gastó todo, disfrutó de la vida a su manera hasta que quedó sin nada y estaba todo deshilachado porque no tenía ni para comprarse ropa, tenía que comer los algarrobos que le daba a comer a los cerdos porque era el único trabajo que había conseguido para sobrevivir. Claro, los amigos mientras él tenía dinero estaban ahí con él, pero cuando se le terminó no quedó nadie, entonces quedó solito y ahí empezó a pensar, ¿qué hice? ¿Por qué me fui de mi padre? Yo allá sí que estaba bien y yo pensé que separándome de él iba a disfrutar de la vida, sí, lo hizo, pero fue por un tiempo nada más. Y cuando él volvió, el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos, sin reprocharle nada. Y tal es así que hizo una fiesta por su hijo. Así hace Dios también. Cuando nosotros vamos arrepentidos a Él, Él no está mirándonos con cara de ira por la vida que hicimos separados de Él. Él está esperándonos con alegría porque sabe que estábamos siendo esclavos del diablo, que el diablo nos había secuestrado. De paso es el peor secuestro de la historia, ¿no? Que el diablo se haya apoderado de los seres humanos. Eh, y por eso Dios tuvo que enviar el rescate, a pagar el rescate que lo pagó su Hijo.
Y es increíble que aún así, aunque Jesús pagó el rescate para liberarnos de ese secuestro, todavía a mucha gente le cuesta ser libres, les cuesta aferrarse de Dios y de las cadenas del pecado. Vamos a ver otros aspectos y que tiene que ver con la paternidad del diablo. Recién dije que no todo lo que hacemos desde que tenemos uso de razón es malo, porque cada uno se acordará desde que empezó a tener noción de lo que es bueno y lo que es malo, cuántas cosas no solamente hizo mal, sino cuántas cosas buenas. ¿Por qué si es que estamos bajo la paternidad del diablo, por qué todavía tenemos buenos deseos, buenas intenciones? ¿Por qué todavía amamos? Bueno, gracias a la obra de la tercera persona de la divinidad, que se llama el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviese trabajando en nuestra conciencia, entonces estaríamos inclinados solamente a hacer cosas malas. Pero gracias a Dios que Él es el que está trabajando todos los días en nuestra conciencia para frenar los impulsos del mal. Aún así, ¿cuántas veces hacemos las cosas malas igual? Quiere decir que necesitamos una fuerza extra, y ya vamos a llegar allí, para que aquellas tendencias malignas que hemos heredado del gran enemigo de Dios puedan ser puestas bajo el control de Dios. ¿Qué tuvo que hacer entonces Dios? Como lo mencioné recién, enviar a su único Hijo para liberarnos. Y el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido de los evangelios, allí se define, dicen que es el texto más hermoso que hay en la Biblia, se define cómo fue el rescate. Allí en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, por medio de Jesús se paga el rescate y el ser humano puede volver a la paternidad que perdió. Es decir, a ser hijos de Dios. Porque hay dos cosas que no tenemos que olvidar. Somos hijos por creación y luego, si lo deseamos, nos podemos convertir en hijos por redención o por salvación. Es decir, cuando no conocemos a Dios y no sabemos de qué manera podemos ser salvos y tener nuestro nombre en el libro de la vida, entonces somos hijos por creación. ¿Queda claro? Pero los hijos por creación, si han tenido la oportunidad de conocer cómo convertirse en hijos por redención y han rechazado esa oportunidad, no se van a salvar, aunque sean hijos, pero son por creación. Para ser hijos por redención o por salvación tenemos que haber aceptado a Jesús en nuestras vidas como nuestro único Salvador y experimentar en nosotros un cambio que se produce cuando le permitimos a Dios que haga la gran cirugía en nuestro corazón, que es la conversión, es decir, transformar nuestro corazón duro, de piedra, ¿no es cierto?, un corazón malo, en un corazón de carne, un corazón dócil, donde Dios implanta sus enseñanzas y las vivimos con alegría, porque no las vivimos con nuestras fuerzas propias, sino con el poder de Dios que nos ayuda a disfrutar de la obediencia a sus principios y sus mandamientos. Bueno, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 19 al 21, aquí se explica qué pasa después del rescate, después que Dios el Padre envía a su Hijo por nosotros. Yo lo saqué de una versión más fácil de entender y dice así: la causa de la condenación está en que, habiendo venido la luz al mundo, o sea Jesús, los seres humanos prefirieron las tinieblas más que la luz, pues su conducta era mala. En efecto, todos los que hacen lo malo detestan la luz, por miedo a que su conducta quede al descubierto. En cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz para que aparezca toda claridad que es Dios quien inspira sus acciones.
Esta frase yo la subrayé porque es clave, ¿no? ¿Quién es el que inspira la buena conducta en nosotros? Es Dios. Y aun cuando estamos alejados de Él, el Espíritu Santo todavía produce en nosotros el deseo de hacer cosas buenas. ¿Y cuánto más lo va a hacer si entregamos nuestro corazón a Dios? Y entonces Él puede transformarlo y poner nuevos impulsos para hacer las cosas que Él nos pide. Él necesita, como decíamos recién, el trasplante de corazón, un trasplante, una cirugía, se le llama la cirugía divina, ¿no? Hay 3 pasos, yo voy a agregar otro después cuando leamos un pasaje de la Biblia, que nos va a ayudar a encaminarnos hacia ese momento cuando Dios registra en el libro de la vida o el registro civil del cielo nuestro nombre. Desde el momento que Él nos rescata por medio de Jesús, Dios dice, bueno, ahora este es mi hijo. Antes era hijo por creación, ahora es por redención porque aceptó al Redentor, a Cristo. Y entonces allí anota el nombre. 3 pasos claves. El arrepentimiento. No es el arrepentimiento como remordimiento, cuidado. El arrepentimiento es el dolor por haber hecho algo que le causó un disgusto a Dios, haberle causado una herida a Dios. Perdóname, Dios, porque hice algo que hirió tu corazón. Cuando nosotros sentimos eso, y ese sentimiento lo pone Dios de paso en nuestro corazón, somos guiados por Él hacia ese sentimiento. Nada hay de nuestra parte. Entonces viene el arrepentimiento, viene la confesión de nuestros pecados, ahí le decimos a Dios todas las cosas que dentro de lo que conocemos sabemos que está mal, le pedimos perdón. Dios no vacila en perdonarnos, no hay que hacer ningún tipo de mérito para poder ganar su favor, porque la salvación es gratis, el perdón es gratuito. Simplemente una confesión de corazón, ¿no? Es lo que Dios mira, lo que hay en el corazón. Y entonces, una vez confesados los pecados, viene el perdón, Él se olvida de lo que hicimos, y en tercer lugar, si nosotros así lo deseamos, viene lo que se llama la conversión. Es decir, ¿qué es conversión? Bueno, si antes iba para la izquierda, ahora voy para la derecha. Conversión, cambio de dirección en mi vida. ¿Quién me ayuda en ese proceso de la conversión? Dios. Solos no podemos. Y luego vamos a mencionar un punto más. Pero estos son 3 pasos claves para que nuestro nombre se registre en el libro de la vida. Espero que vaya quedando claro. Muy bien. Ahora, si una persona se arrepiente, pero no le interesa experimentar un cambio en su vida, porque como leímos en San Juan, los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, entonces ya es diferente. El arrepentimiento me sirve, la confesión también, pero si no hay un cambio de vida, pues el arrepentimiento no me sirve para que Dios me anote en el libro de la vida, ni tampoco la confesión. Tiene que haber una conversión, un cambio de vida, porque tengo que aprender a vivir como vive un hijo de Dios. No nos olvidemos, antes éramos hijos del diablo. Ahora Dios dice, yo te voy a enseñar cómo se vive o cómo vive un hijo mío. Y Dios dice, las cosas se viven así. Y a través de la palabra de Él nos vamos informando de cómo debe vivir un hijo de Dios. No con ataduras, sino con enseñanzas que nos hacen libres. Por eso Jesús dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad que los hará libres. En realidad es el diablo el que nos esclaviza. Dios vino a liberarnos. Ahora, hay ciertos factores que pueden impedirnos que nuestro nombre sea registrado en el libro de la vida. Vamos a mencionarlos. Y estos son realidades que muchos pueden experimentar. Temor al que dirán. Hoy no, si yo me hago cristiano como Dios manda, y si leo la Biblia y vivo lo que Dios me dice, pues no sé qué van a decir los demás. Temor a perder los amigos, sentir que ahora vas a ser señalado eh, como una persona rara, como un fanático. Entonces, todas esas cositas, esos temores que el diablo implanta acá para que no nos vayamos hacia la paternidad de nuestro Dios, Él las pone allí o las, digamos, las hace que sean
preocupaciones reales en nuestra vida para que no busquemos a Dios. Entonces pensamos no en el qué dirá Dios si yo no me acerco a Él. Fíjense qué interesante, sino qué dirán los demás. ¿Qué dirá mi familia que me ven que ahora soy raro? Ay, ¿no será que me van a decir el santito ahora o la santita? Y todo eso da vuelta en la cabeza. Y es obvio que pase, porque quienes están bajo la paternidad del diablo no piensan como piensa un hijo de Dios que está aprendiendo cómo andar de la mano de Dios. Es obvio que pase. Y muchas de esas personas un día entenderán de que lo que estamos viviendo es lo más hermoso que alguna vez en nuestra vida nos pudo haber pasado. Pero es la ignorancia lo que lleva a la gente a burlarse muchas veces de aquellos que cambian el rumbo de su vida. Ahora, Jesús dijo sobre este punto en Lucas 9:26 lo siguiente: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre, o sea Jesús, se avergonzará de él cuando venga en su gloria de su Padre y de los ángeles. O sea que si nosotros nos avergonzamos hoy de Jesús, Él se avergonzará de nosotros. Qué triste, ¿no? Pero Jesús lo dejó en claro. A Él no le dio vergüenza venir a esta tierra, a esta suciedad en la cual se encontraba Él. Él no le dio vergüenza dar su vida por nosotros, ser tratado como el peor de los delincuentes. A Él no le dio vergüenza ser crucificado desnudo, porque en realidad, ustedes saben muy bien cómo es la historia. Los artistas, por respeto, le ponen siempre una cobertura a Jesús, pero en realidad los romanos crucificaban a la gente totalmente desnuda. Así murió Jesús, y todo lo hizo por amor a ustedes y por amor a mí. Él no tuvo de vergüenza. ¿Por qué nosotros habríamos de avergonzarnos por decir estamos andando en los caminos de Dios? Mi conducta es diferente, mis amistades ahora ya no van a ser las mismas, porque tengo que escoger amistades que me ayuden a vivir como un hijo de Dios y separarme de aquellas que no me entienden o que se burlan o que prefieren seguir en sus caminos. Por eso todo esto lo tenemos que pensar cuando viene a nuestra mente el libro de la vida. Tiene que haber una parte que debemos cumplir, y esa parte es amar tanto a Dios que no importa el que dirán. Miren, cuando ocurrió el diluvio, a veces uno piensa, bueno, qué dura que fue toda esa gente. Tan solo 8 personas se salvaron, Noé y su familia. ¿Y los demás qué? Y eran millones, ¿eh? Millones y millones, porque la gente en aquel tiempo vivía centenares de años, así que ¿cuántos hijos podían tener? Y ni uno de esos entró al arca. ¿Qué pasó? Y yo estoy seguro de que muchos de ellos creían en el mensaje de Noé, creían que venía el fin del mundo, que venía el diluvio, pero por el temor a lo que va a decir el vecino o el amigo o el familiar, o por no pasar vergüenza, se quedaron afuera. Yo estoy seguro que a muchos les pasó eso. Qué triste. No sea que nos pase a nosotros cuando Jesús venga. No sea que por la ignorancia de los demás nos perdamos. La salvación es algo personal, amigos. Es una decisión de ustedes y mía. Y pues nadie tiene que invadir el territorio de nuestras decisiones. Muy bien. Creo que la felicidad y la salvación tienen un precio. Y el precio es estar dispuestos a hacer lo que Dios manda. No importa el qué dirán. Siempre importa qué dirá Dios, qué dirá Jesús. Y cuando nosotros permitimos que Dios haga un cambio en nuestra vida, se produce aquello que dijo San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, 5, 17. ¿No? Allí San Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ya no es un hijo por creación, ahora es un hijo de Dios, con todas las de la ley. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, esa vida vieja de ignorancia, de pecado, pasó. Y luego San Pablo termina diciendo, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuidado, no quiere decir que una vez que hemos decidido andar en los caminos de Dios, vamos a ser perfectos. No, seguiremos teniendo caídas. El salmista dice, 7 veces cae el justo, el Hijo de Dios,
y 7 se vuelve a levantar. Tendrá sus luchas, pero en esa lucha no está solo. Y sus caídas no van a ser como las que tenía antes. Ahora su vida se va a ir perfilando hacia una vida diferente, donde Dios lo estará levantando como el bebé que empieza a caminar. El bebé cuando da sus primeros pasos, ¿cuántas veces se cae? ¿Y qué hace el papá y la mamá? Lo levanta y dice, da otros pasitos, y ya da 3, da 4, 5, ¡pum! Se cayó otra vez. Y papá y mamá van, levántate, vuelve a intentarlo, ya vas mejor, hasta que un día ese niño ya camina sin la ayuda de nadie. Así son los hijos de Dios. Al principio caen, caen, se levantan, Dios los levanta, porque están empezando a vivir la vida de un hijo de Dios, que ha escapado de aquella paternidad que tenía antes. Ahora hay nuevos pensamientos, nuevos ideales, nuevos gustos, nuevos sentimientos, nuevas amistades, nueva forma de ver las cosas, nueva forma de ver a la gente, de tratar a la gente. Hay más amor por los amigos, amor por los familiares, hay más compasión, hay más misericordia, hay más actos buenos que brotan de un corazón cambiado. Ahora, ¿qué debo hacer para que Dios me libere de la esclavitud del enemigo? Bueno, mencioné algo: arrepentimiento, confesión, conversión. Y ahora vamos a ir a un cuarto aspecto, y que nos va a mencionar Jesús a través de un pasaje que tiene que ver con un diálogo que él tiene con un principal de los judíos, un maestro de los judíos que se llamaba Nicodemo. En el libro de San Juan capítulo 3, allí se registra ese diálogo. Y yo se los quiero compartir porque es interesante lo que ocurre en ese diálogo, cómo es que aquel hombre se acercó a, a Jesús un día para hacerle una pregunta. Y él, aunque era un maestro de la religión, sin embargo, no estaba seguro de su salvación. Algo no estaba bien en él. Y Jesús dijo allí a Nicodemo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, aquel maestro, le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Y Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, pero lo que nace del espíritu es espíritu. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús: para que puedas entrar al reino de los cielos, para que tu nombre pueda ser inscrito en el cielo, en el libro de la vida, tienes que ser una persona espiritual. Y Nicodemo, aunque era un maestro de la religión, sin embargo, era todavía un cristiano carnal, no entendía el mensaje espiritual de Jesús. Y ahora Jesús le explica. Y ese es el aspecto importante que no podemos dejar de lado. Pasar de ser una vida, o de vivir una vida carnal, a una vida espiritual. ¿Y cómo es eso? Simplemente es un proceso lento que se va dando a medida que conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Va transformando de a poquito nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros gustos. Se va produciendo un cambio que nosotros no nos damos cuenta. Tal es así que Jesús dijo allí a Nicodemo, después que le explicó esto que leí, dice: el viento sopla y tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así también es aquel que es nacido de Dios. O sea, es algo imperceptible, que la gente se da cuenta, pero uno no se da cuenta. Eso se llama conversión. Es decir, no es algo que de un día para otro tenemos que, ya ser perfectos. No, no, nunca llegaremos a ser perfectos. Dios va efectuando un cambio, cambiando nuestra manera de pensar carnal, ¿no?, hacia una manera de pensar espiritual. Por eso San Pablo dice que para el hombre normal, común, que no conoce a Dios, las cosas espirituales son locura, no las puede entender, porque no ha experimentado un proceso de cambio que solo Dios lo hace cuando una persona le permite a él meter su
manito allí en nuestro cerebro, ¿no? En cambio, el espiritual pues entiende el mensaje de Dios porque ya su mente se está desarrollando gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, hay un texto que quiero... me faltaba algo. Cuando Jesús dice allí, es necesario nacer de nuevo a una vida nueva y tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué menciona el agua? Del Espíritu entendemos porque el Espíritu Santo es el que nos conduce hacia la verdad de Dios y nos enseña cómo ser un buen cristiano, ¿no? Y del agua porque mencionaba en ese pasaje lo que es el bautismo, ¿no? Se ve que Nicodemo, aunque era un maestro de la ley, sin embargo no había vivido la experiencia de ser bautizado como un símbolo de morir a la vida vieja y nacer a una vida nueva. Entonces, ese es otro aspecto que también tenemos que agregar a lo que mencionamos hace un rato, o sea, el arrepentimiento, la confesión, conversión, bautismo. En Efesios 4, esto lo vamos a leer de aquí, versículo 22 en adelante, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice San Pablo, despójense del viejo hombre, ahí está, de aquel que estaba en esclavitud, aquel que estaba secuestrado. Ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de la mente de ustedes. Allí tenemos la vida espiritual. Y vístanse del nuevo hombre, genéricamente hablando, obviamente incluye a la mujer, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, despójense de esa forma de vivir que ustedes tenían antes, porque esa es la vida que les enseñó el otro. Ahora al acercarse a Dios a través de los pasos que hemos analizado, ya ustedes pueden vivir de otra manera. Y se cumple entonces, una vez que hemos transitado por ese puente que les mencioné recién, a ver, lo volvemos a mirar. Allí está Jesús el puente. Una vez que caminamos por ese puente, Cristo, ¿no?, es el que nos lleva a Dios. Y en Gálatas 4:7 se dice que, así que ahora, una vez que hemos caminado por ese puente, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí volvemos a lo que mencioné al principio, cuando mencioné el registro civil del cielo. Cuando ustedes han tenido la bendición de ser padres, al nacer el niño, ¿qué hacen con él? Lo llevan, van al registro civil para registrar su nombre. ¿Y por qué lo registran? Es que si no lo registramos, cualquiera puede reclamarlo como hijo de otra persona. Y tampoco va a heredar lo que nosotros tenemos el día que faltemos. Y Dios no hace lo mismo con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ser herederos? Primero de la salvación y después del universo, de todo lo que Dios ha creado para nosotros. Bueno, siendo hijos de Él. Pero para ser hijos de Él tenemos que ser registrados en el registro civil del cielo, o sea, el libro de la vida. Queda claro entonces por qué es importante estar en ese libro. Porque si no somos anotados allí, no hay herencia. Bueno, espero que les ayude este ejemplo a entender mejor por qué es tan importante el libro de la vida. Ahora, yo te pregunto, ¿vale la pena tener anotado el nombre en el libro de la vida? Claro que sí. Pero muchos tienen la idea errónea de que es que para hacer todo eso es medio complicado. Miren, no hay nada difícil para Dios. Si fuera difícil, Dios entonces no hubiera trazado un plan de rescate. Si Él lo trazó, entonces es fácil transitar ese camino, aunque haya muchas dificultades. ¿Por qué? Porque de la mano de Él podemos avanzar seguros. Ahora, si queremos vivir el cristianismo con nuestras propias fuerzas, claro que es difícil, obviamente. Ahora, quiero ya ir terminando y luego dedicar algunos momentos a la oración. Cuando Jesús regrese,
¿Saben qué va a decirle Él a todos los que viene a buscar porque decidieron que sus nombres estén en el libro de la vida? San Mateo 25-21 se registran las palabras que Él les va a decir a los salvados. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en mi reino, celebremos tu éxito. A ver, ¿qué va a decir Jesús? Sobre mucho fuiste fiel. No, dice, sobre poco has sido fiel. Ahora, al revés, sobre mucho te pondré, claro. Entonces lo que Dios nos pide es poco. El problema está, ¿saben dónde? En el corazón, en nuestra mente. El rey Salomón dice en Proverbios, bueno, Dios dice ahí a través del profeta, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que para que yo ponga mis ojos en sus caminos, es decir, para que yo aprenda a obedecerle, a guardar sus mandamientos y vivir como Él quiere que yo viva, tengo que primero darle el corazón que está roto. Él lo tiene que rectificar, lo tiene que cambiar, tiene que haber un trasplante. Entonces, cuando Dios nos da un corazón nuevo, todo lo demás es hermoso vivirlo, a pesar de que te puedan decir lo que se les ocurra. Pero tú lo vives. ¿Por qué? Porque ahora tienes un corazón rectificado, nuevo, un trasplante nuevito de un corazón que ya no es el mismo que antes. Pero ahí está el problema. Si yo no le entrego mi voluntad, voy a estar peleando y luchando y me van a enseñar y voy a estar dando vueltas sin tomar decisiones. Es que nadie puede andar en los caminos de Dios si primero no le entrega el corazón. Y entregarle el corazón es simple, en una oración. Uno puede decir, Señor, recibe mi corazón, mi voluntad, mi mente. Y haz en mí lo que yo no puedo hacer. Porque soy inclinado al mal, vengo con una herencia de pecado, vengo con malas inclinaciones, vengo con malas costumbres. Señor, cambia mi vida. Yo he visto tanta gente ser transformada desde que conozco el mensaje de Dios. Estaría quizá horas contándole testimonios de cómo el poder de Dios se ha manifestado en personas que han estado haciendo cosas de lo peor, que ni siquiera ninguno de ustedes probablemente hizo. Y sin embargo hoy día son personas de buenos principios, personas que han rescatado su familia, su matrimonio, que tienen hijos que siguen los mismos caminos y que son felices y tienen esperanza. Tienen sus caídas, obviamente, porque son seres humanos, pero tienen un Dios que los rescata del pozo cuando caen y que les da la fuerza para no volver a caer. Por eso les digo, la vida cristiana es lo más hermoso que hay. Pero una cosa es que yo se los diga como teoría, otra cosa es que ustedes lo vivan en carne propia. Porque cuando uno lo empieza a vivir, entonces uno dice, valió la pena tomar esta decisión de que nuestros nombres sean anotados en el libro de la vida. Espero que les haya sido claro el tema. Si tienen alguna pregunta, no dejen de hacerla, ya sea ahora o después, allí en mi página de Facebook, porque puede quedar alguna duda. Y este es un tema delicado, porque es una cuestión de vida o muerte, no hay vuelta que darle, ¿no? Si no estamos allá, nos perdemos. Si estamos allá, nos salvamos. Pero el camino ya Dios lo ha hecho fácil por medio de Cristo. Lo peor lo vivió Él. Y Él venció para que nosotros también seamos vencedores. Todo el poder de Dios está a nuestro alcance. Como dijo San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da su fortaleza. Todo. ¿Y saben cuál es el peor enemigo del ser humano? No es el diablo. Porque el diablo ya fue vencido. ¿Quién lo venció? En la cruz. Hace más de 2000 años Cristo lo venció. El mayor problema somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión. Nosotros somos los que nos complicamos la vida cuando se trata de tomar una decisión en favor de lo que Dios nos pide. Pero el diablo puede trabajar en nuestra mente a través de amigos, a través de familiares, para que nosotros no hagamos lo que Dios manda. Cuidado, oremos por ellos, démosles un buen ejemplo, para que ellos un día decidan hacer lo mismo, ¿no les parece? Bueno, vamos a ver si saludamos a algunos más que han ido entrando mientras estábamos
haciendo este estudio. Nancy Elizabeth Gómez se está saludando también. Víctor Hugo Silva, nuestro querido amigo también, aquí otra vez. Marisol, bienvenida aquí. Nora Guzmán, también mi querida amiga. Y Daniel, su esposo. ¿Quiénes más han entrado? Carlos Córdoba también está allí. Nancy Jimeno, Ernestina Loera, Sonia Roldán, Jessy Díaz. Aquí Miriam nos está pasando los pedidos de oración. Y bueno, Banje Ramírez. Tarde, pero aquí estoy. Bienvenida, Banje. Ella es de un grupo de estudios bíblicos que tenemos los jueves. Qué lindo que también esté con nosotros hoy también. Díez Gómez, Silvia, Nancy, sí, me está recordando algún detalle para que no me olvide. Celeste también está aquí, es del mismo grupo que de estudio de los días jueves. Qué lindo que está aquí Celeste y seguramente la familia. Así que saludos a tu esposo y a tu niño Celeste. Jorge Docampo también está aquí. Saludos a él y a su esposa Liliana. Bueno, a ver, entonces aquí están los pedidos de oración y vamos antes de terminar con este encuentro a orar por estos pedidos y también agradecimientos que encontramos aquí. Así que vamos a tener esta oración. Querido Padre Celestial, cuánto te agradecemos por las enseñanzas tan lindas de tu palabra. Gracias porque pudimos aprender de qué manera nuestros nombres pueden estar registrados en el libro de la vida. Te ruego para que ninguno de los que estamos aquí esté fuera de ese libro, que estemos allí anotados y quienes todavía no lo han hecho, que puedan dar los pasos que nos has enseñado en tu palabra, pasos sencillos que tan solo requieren la entrega de nuestro corazón a ti. Y quiero poner en tus manos, Señor, algunos pedidos, como Nancy Gómez pide por su familia, por su esposo, su hijo, y ella pide para estar en el libro de la vida. Qué lindo pedido. Por sus hermanos Walter y Karina, para que puedan volver a tus caminos. Nancy Jacobo agradece por las bendiciones, por las oraciones contestadas. Ella pide por sus 3 hijos y nieto, por su tía Cristina, la abuela Ángela, por su padre Miguel, sus padres Miguel y Teresa. Bendice a toda esa linda familia de Nancy. También pide por hermanos y sobrinos y por, bueno, pide por mí y la familia. Gracias. Me incluyo entonces en este pedido de oración. Que Dios nos bendiga a nosotros también. Silvia Díez pide por su hijo del corazón. Él tiene 28 años y pide que el Espíritu Santo obre en él para que defina sus creencias, defina sus caminos. Lo ponemos en tus manos. También Celeste pide por su relación personal con Jesús, que nunca nos alejemos de Él y nos ayude, dice ella, a pelear las batallas de cada uno. Claro que sí. Jorge Pérez pide por él, por su novia, y bueno, por, por su familia, por sus hijos, que tú los bendigas y los cuides. Jorge Docampo, mi querido amigo, también él pide por sus hijos y por su esposa Liliana. Te ruego por ellos que tu paz, tu bendición estén en ellos y puedan ser, Señor, un matrimonio feliz, que el amor de Cristo pueda gobernar en sus corazones para que puedan vivir una vida con alegría, con buena relación y también con la bendición sobre los hijos que Jorge tiene y también los hijos de Liliana. Señor, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos regalado este tiempo. Bendice a todos los que estamos presentes, a sus respectivos familiares, y cuídanos, Señor, de esta enfermedad para que nunca nos toque, y si alguna vez eso pasara, ayúdanos a confiar en tus promesas. Te agradecemos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús, y que se haga tu voluntad. Amén. Bueno, mis queridos amigos, gracias por este tiempo.
Les deseo que pasen un hermoso fin de semana en la compañía de Dios, que se queden meditando en lo que hemos estudiado y ya les digo, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar por escrito en mi página o repasar el video que queda grabado. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo como siempre y si Dios quiere, el martes nos volvemos a encontrar. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Hasta pronto.